Hola Marce, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Se cumple el día 22 de paro nacional en Ecuador. Hasta el 12 de octubre de 2025, la Policía Nacional informó que 121 personas han sido detenidas en el contexto de movilizaciones. Y ya lo decías, lo retratabas bien. Y esa voz que escuchábamos en la pantalla de Telesur lo decía con claridad. La jornada de este domingo en Quito estuvo marcada por una fuerte represión policial y militar. En la Villa Flora, donde se concentraron desde la mañana, la convocatoria era a las 10 de la mañana, se concentraron, digo, cientos de manifestantes. La fuerza pública dispersó con bombas lacrimógenas, también con camiones antimotines. El escenario era como si estuviéramos en una guerra. Había incluso tanquetas militares que buscaban bloquear las vías por donde los manifestantes querían avanzar hacia el centro de la ciudad. Sin embargo, a pesar de la represión, a pesar de las bombas lacrimógenas, de las bombas aturdidoras, los manifestantes abrieron trochas, cortaron caminos, avanzaron poco a poco hasta llegar al Parque Elegido, que queda al lado del Parque El Arbolito, burlando así los cercos policiales. Mujeres, estudiantes, trabajadores, también vimos niños, personas de la tercera edad, personas con discapacidad resistieron una nube de gas reclamando el derecho a la protesta y reclamando también el derecho a la resistencia. Estos dos derechos, hay que decirlo así con claridad, están contemplados en la Constitución ecuatoriana. Y si bien está vigente un estado de excepción en la capital de los ecuatorianos, dentro del decreto ejecutivo se establece que estos dos derechos contemplados en la Constitución no se verían afectados. Pero vimos que ayer la fuerza pública, sobre todo los policías y también los militares, asediaron, intimidaron y también reprimieron, no solamente con el objetivo de dispersar a los manifestantes, sino de evitar que se vuelvan a concentrar, de que se vuelvan a manifestar, de que sus voces sean escuchadas. Mientras esto sucedía en Quito, en San Miguel del Común, que es un barrio de Quito también, pero en la periferia, en el extremo norte, los moradores volvieron a cerrar la Panamericana Norte en rechazo a las políticas implementadas por el gobierno de Daniel Noboa, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, el pueblo ecuatoriano, porque ayer hay que decirlo, no solamente fue una movilización indígena, sino de ciudadanos comunes y corrientes, de mestizos, ¿qué reclaman? Reclaman la eliminación o la derogación del decreto que eliminó el subsidio al diésel. Ellos dicen que el sistema de salud está colapsado, que la seguridad no está garantizada para los ecuatorianos. Fíjate que uno de los reclamos que escuchábamos ayer con mucha constancia, muy repetido, es que los ciudadanos decían que si ese despliegue de fuerzas militares y de fuerzas policiales se vería en las ciudades más afectadas por el narcotráfico y la inseguridad y la violencia. Bueno, la realidad de Ecuador sería otra. Y lo que denunciaban también los manifestantes es que en este momento el gobierno nacional está emitiendo un discurso racista y un discurso de criminalización de la protesta social. De hecho, ayer en una cadena nacional, el ministro del Interior, John Reinberg, decía que este despliegue que incluyó alrededor de 5.000 efectivos militares en la capital, era con el objetivo de mantener el orden y la paz. Y frente a hechos vandálicos, ellos actuaron. Como periodista pude documentar lo que pasó a lo largo de las manifestaciones y puedo decir que se desarrollaba en absoluta calma y en absoluta tranquilidad. La convocatoria, el espíritu de la convocatoria era una marcha pacífica y así se cumplió a pesar de las bombas lacrimógenas, a pesar del asedio de las fuerzas estatales. Los manifestantes se replegaban y luego se volvían a concentrar con el objetivo de ser escuchados, con el objetivo de expresar su malestar, de además pedir la dimisión del presidente Daniel Noboa, porque era algo que escuchábamos de forma muy reiterativa. Fuera de la capital también se desarrollaron diversas expresiones de protesta, se mantienen en Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo. En ciudades grandes como Cuenca y Guayaquil también hubo jornada de manifestaciones, comunidades indígenas, trabajadores, campesinos, amas de casa, diversas comunidades y poblaciones sostienen movilizaciones, bloqueos intermitentes de vías y asambleas populares. El paro nacional, que entra en su día 22, sigue evidenciando precisamente el malestar generalizado
que existe en el país, no solamente ante la eliminación del subsidio del diésel, sino ante una crisis multifactorial, una crisis multidimensional que se expresa en el colapso del sistema de salud, en la falta de seguridad para los ciudadanos, en políticas económicas que, según dicen los manifestantes, vienen tildadas desde el norte, dictadas por el Fondo Monetario Internacional. Y no hay un gobierno que escucha, hay un gobierno que reprime. Muchas gracias.